con el ciclo de órbita, vamos a hablar un poco acerca de las anomalías congénitas de la órbita. Recordando un poco lo que es la embriología fetal, contamos con 4 etapas en donde el periodo preembriogénico va a ir desde la concepción hasta la 3.ª semana. Luego tenemos un periodo embriogénico que va desde la 3.ª a la 8.ª semana de gestación, el fetal que va de la 8.ª semana de gestación al 9.º mes o al nacimiento del bebé, y una etapa postnatal. Y pues debemos saber que cualquier alteración en cualquiera de estos periodos pues va a representarse como una anomalía congénita. Entonces, todas estas conocidas como anomalías congénitas son pues, aquellas alteraciones estructurales o funcionales que ocurren durante la vida intrauterina y se pueden detectar bien sea durante el embarazo, con un adecuado control, por supuesto, o en el parto o en un momento posterior de la vida. Para comenzar a hablar de ellas, vamos a hablar entonces de una de las menos comunes, que es la ciclopía. Esta se trata de una malformación congénita muy rara y asociada a otras malformaciones sistémicas que son incompatibles con la vida. Hablando de la estructura ocular como tal, en este caso, hay una presencia de diversos componentes de ambos ojos, pero que se van a ubicar en una posición central o en la línea media facial. Tiene una prevalencia entre 1 a 3 en 100.000 nacimientos y microscópicamente a nivel del tejido ocular lo que vamos a encontrar son alteraciones como persistencia de la arteria hialoidea y de la túnica vasculosa lentis, ausencia de la coroides o del epitelio pigmentario de la retina o de ambas, colomas del nervio óptico, córneas pequeñas y ausencia en la red trabecular o en el canal de Schlemm. Luego hablamos del criptoftalmo, que se trata de la ausencia total o parcial de la hendidura palpebral como tal, y también de tejidos como las cejas, las pestañas y la conjuntiva. Lo que ocurre es que hay una falta de separación en los párpados y el ojo que está escondido detrás de esto usualmente también pues presenta defectos microscópicos. Y esto suele estar asociado a otras anomalías sistémicas como la sindactilia, anomalías dentales, urogenitales nasales e hipoplasia de huesos orbitarios, entre otras. Microscópicamente lo que vamos a ver es pues la presencia de unos párpados o un velo cutáneo pues anormal, sin conjuntiva, sin presencia de músculo orbicular ni de elevador del párpado superior. Tampoco vamos a ver placas tarsales ni glándulas sebáceas en estos pacientes. Y pues también debemos conocer lo que son las deformidades craneofaciales. Entre ellas, pues las clasificamos en síndromes de los surcos craneofaciales y craniosinostosis. Los síndromes de los surcos hablando de los síndromes de los surcos craneofaciales, hablamos de los síndromes que involucran la órbita y el maxilar, como el Treacher-Collins y el síndrome de Frances-Chetty. Y luego tenemos la displasia oculoauricular, como por ejemplo el síndrome de Goldenhar. Y también se presentan síndromes en los surcos que involucran la línea media, que cursan con hipertelorismo y en ocasiones también pues cursan con pues anomalías óseas que generan herniación del contenido encefálico. Y por otro lado tenemos las craniosinostosis, que pueden ser simples, puede ser la enfermedad de Cruzón o las acrocefalosindactilias, como el síndrome de Appert, Pfeiffer y Carpenter. En cuanto a las craniosinostosis, esto ocurre cuando los huesos del cráneo se cierran prematuramente y pues pueden ser de varios tipos. La escafocefalia se trata de la fusión de la sutura sagital. Tenemos la braquicefalia, que es la fusión de la sutura coronal, la plagiocefalia, que es la fusión de una parte completa del cráneo, y la oxicefalia, que es la fusión de la sutura coronal más la fusión de otra de las suturas craneales. Y pues debemos saber que estas configuraciones anormales en el cráneo son tratadas por especialistas en neurocirugía. También pues hay otras anomalías óseas que pueden estar asociadas, como maxilares hipoplásicos, rinofaringes estrechas y paladar hendido. De allí la importancia de manejar a este paciente multidisciplinariamente, ya que el tratamiento de esta patología es una craniotomía lineal temprana, que pues nos va a prevenir la pérdida visual de estos pacientes, que se da porque la configuración de la órbita es anormal. Entonces los pacientes van a tener un exoftalmo, un estrabismo divergente y una lesión del nervio óptico que se da bien sea por tracción como por aumento de la presión intracraneal. Es por ello que debemos pues interconsultar a este paciente de manera oportuna para que reciba un tratamiento temprano.
Por otro lado, tenemos la enfermedad de Cruzón, que se trata de un trastorno autosómico dominante que se caracteriza por deformidad del cráneo de tipo braquicefálico, una proyección anterior del hueso frontal e hipertelorismo, y pues deformidades faciales que hacen que el paciente tenga un aspecto o una apariencia de rana. Y pues hablando de las anomalías en la región orbitaria y ocular como tal, el paciente también va a presentar entonces un exoftalmo, una exotropia, a veces asociada a nistagmo, y una atrofia del nervio óptico, también por tracción o por aumento de la presión intracraneal. Estos pacientes también debemos interconsultarlos con diversos especialistas, como podemos ver, especialistas en otorrino y especialistas en neurocirugía, que son los que se encargan de prevenir que estos pacientes tengan una pérdida visual y que ocurra la tracción no deseada del nervio óptico por la configuración ósea anormal de estos pacientes. Y pues también vamos a hablar de microftalmo y anoftalmo, teniendo en cuenta que el anoftalmo es la ausencia completa del globo ocular. Esto ocurre por una falla en el desarrollo de la vesícula óptica en el periodo embrionario mencionado anteriormente, entre la cuarta y la séptima semana de la vida. Las causas van a ser diversas, hablamos de causas ambientales como rubiola, toxoplasmosis, citomegalovirus durante el embarazo o exposición a fungicidas. Y también asociadas a síndromes genéticos, que es cuando hablamos de un factor hereditario. Hay otros factores que generan esta anomalía que pues puede ser la exposición a radiación o a drogas como la isotretinoína, warfarina y alcohol. Y pues de allí vamos a clasificar al anoftalmo según su causa en primaria, que es cuando ocurre una consecuencia o cuando ocurre como consecuencia, mejor dicho, de un fallo de las fosas ópticas. Es secundaria cuando hay una supresión en el desarrollo del tubo neural, y es consecutiva o degenerativa cuando hay una degeneración después de haberse formado la vesícula óptica. De allí tenemos entonces que cuando hablamos de un factor hereditario, está asociada a síndromes cromosómicos como la trisomía del cromosoma 13, 18 y 21, monosomías en el cromosoma X o alteraciones estructurales como translocaciones, delecciones o mutaciones en cualquiera de estos genes que podemos ver acá. También puede estar asociada a síndromes como el Teacher-Collins, el PATAU o el Kingston, o cualquiera de estos síndromes que podemos ver acá. Y también puede estar asociada a un síndrome de Nager, que es una disostosis craneofacial específica, el síndrome de Rogers, que es anoftalmia más atrofia esofágica, el síndrome de Miller o el síndrome de Goldenhar. Y cuando hablamos de causas ambientales, hablamos de embriofetopatías como por ejemplo la diabetes congénita, la rubiola, varicela, herpes virus o toxoplasma durante el embarazo, la exposición a radiación, alcohol o drogas y la consecuencia de una retinopatía de la prematuridad. Epidemiológicamente hablamos de que el anoftalmo tiene una incidencia de 1 por cada 30.000 nacimientos y una prevalencia de 0.3 a 0.6 por cada 10.000 o 1 por cada 100.000 pacientes. Y pues puede ser uniobilateral, puede ser un defecto, como dijimos anteriormente, aislado o asociado a síndromes congénitos, y pues debemos repetir que de allí la importancia del manejo multidisciplinar. Clínicamente, entonces, vamos a ver un paciente con una microórbita, una hemiatrofia craneofacial ipsilateral, si estamos hablando de un anoftalmo unilateral, ausencia de fondo de sacos conjuntivales, y en ocasiones también está asociado a blefarofimosis. Y cuando hablamos del microftalmo, por otro lado, es la presencia de un ojo, en este caso sí hay ojo, pero está severamente hipoplásico. Y esto se presenta al momento del nacimiento por una falla durante el periodo embrionario también. Es más común que el anoftalmo, tiene básicamente las mismas causas, pero pues se ha hablado en diferentes investigaciones de un tamaño reducido de la copa óptica, que esto puede generarlo, proteoglicanos alterados en el vitrio, presión intraocular baja o producción inadecuada de vitrio secundario. Epidemiológicamente, como dijimos, es más común que el anoftalmo. Hablamos de 1.2 a 1.8 por cada 10.000 habitantes o 1.4 a 3.5 por cada 10.000, y clínicamente también vamos a ver una órbita mucho más pequeña y vamos a ver un ojo con una malformación anatómica en donde la longitud axial está por lo menos 2 veces por debajo del promedio de lo que consideramos normal con respecto a la edad, partiendo de que la normalidad es que en recién nacidos a término la longitud axial es de 17 milímetros, al año van a alcanzar aproximadamente unos 20 milímetros, y en el adulto hablamos de que una longitud axial normal es de 24 milímetros. Podemos clasificar a el microftalmo en leve,
cuando la longitud axial va de 17 a 21 milímetros, moderada cuando va de 12 a 16 y severa cuando es menor de 12 milímetros. En estos casos, pues, lo vamos a ver asociado o no a coloboma de la uvea. Como dijimos, puede ser un síndrome aislado o formar parte de un síndrome sistémico, por lo cual debemos examinar adecuadamente al paciente. Y pues hablando de la capacidad visual del paciente, por supuesto por el tamaño del globo ocular, suelen ser pacientes hipermétropes. Sin embargo, la agudeza visual va a depender de las anomalías retinianas encontradas en el paciente al momento del examen físico. Entonces, pues cuando hablamos de un diagnóstico tanto del anoftalmo como del microftalmo, debemos hacer una evaluación temprana, explorar ambos ojos, por supuesto, para ver si encontramos algún tipo de anomalía en el ojo contralateral. Y por supuesto debemos hacer una adecuada historia clínica con un examen físico correcto, tomando en cuenta los antecedentes familiares del paciente. Cuando hablamos de exámenes paraclínicos es muy importante pues las pruebas genéticas en estos pacientes, en donde vamos a pues indicar el cariotipo molecular. El ultrasonido del ojo de la órbita es muy importante también para pues, conocer la longitud axial del globo ocular en caso de que esté presente e incluso ver si está presente o no el globo ocular y si hablamos de un micro o de un anoftalmo. La biometría también es importante para clasificar al paciente de acuerdo a la longitud axial del globo ocular en caso de que esté presente. Y la tomografía de cráneo y de órbita pues nos ayuda, aparte de a ver cuáles son las estructuras intraorbitaria con las que contamos, nos ayuda a ver también si hay atrofias en alguna zona del cerebro que pueden relacionarse con este defecto, ya que hablamos que son defectos asociados a malformaciones craneofaciales en general. También contamos con la resonancia magnética, que nos ayuda a evaluar el volumen orbitario bilateral y pues a ver si hay presencia de un quiste orbitario que esté acompañando los casos de microftalmo. Cuando estamos ante casos de microftalmo, también debemos evaluar la capacidad visual de ese ojo por medio del uso de potenciales visuales evocados o de electroretinogramas para pues ver tanto la indemnidad de la retina como el potencial visual, valga la redundancia, del ojo en general y tratar de recuperarlo en la medida de lo posible. Al indicar pues los estudios paraclínicos debemos también pues utilizar los títulos de TORCH, ultrasonido renal, ecocardiograma y evaluación auditiva, todo esto en pro de un manejo multidisciplinario del paciente. Y pues los estudios cromosómicos indicados, puede ser un cariotipo, un bandeo extendido, un examen subtelomérico tipo FISH y test genéticos del gen SOX2 que se asocia con bilateralidad cuando hablamos de anoftalmo o de microftalmo y del cromosoma 3q26 que pues está asociado con casos de retraso mental, de dismorfias faciales, de anomalías neurológicas, esofágicas o de presencia de criptorquidia. Para resumir entonces un poco el manejo del paciente, debemos enfocarlo de la siguiente manera. En primer lugar, hacer un diagnóstico adecuado, como dijimos anteriormente, por medio del examen físico y de la historia clínica, y posteriormente la evaluación genética del paciente, todo esto simplemente para pues predecir la presencia de esta patología en generaciones futuras. Y pues por medio del examen clínico definir si lo que estamos enfrentando es un microftalmo o un anoftalmo, apoyándonos en las pruebas complementarias. Y en caso de ser microftalmo, evaluar la capacidad visual del ojo que pues sobre el que vamos a intervenir. Y en cuanto al tratamiento, en primer lugar, debemos pues enfocarnos en las cirugías complementarias, que por lo general son previas a la colocación de expansores para pues que el expansor pueda entrar en órbitas que en algunas ocasiones son sumamente pequeñas y no permiten que se coloquen los expansores que deseamos pues colocar en el paciente. Y utilizamos técnicas de expansión como conformadores o prótesis, implantes orbitarios, injertos dermograso, implantes de hidrogel o pues en algunos casos utilizamos o se utiliza osteotomía orbitaria, siempre individualizando por supuesto cada caso. Cuando hablamos entonces de cirugías complementarias, debemos recalcar que el ojo microftálmico se considera en las últimas investigaciones como el muñón perfecto para el anclaje de una prótesis con buena movilidad.
Por lo tanto, está contraindicado actualmente eviscerar o enuclear el ojo microftálmico para luego colocar un implante, sino que el implante se coloca sobre este ojo microftálmico. Y así pues también se ayuda al crecimiento orbitario. Hablando de que una longitud axial mayor de 16 milímetros promueve un crecimiento orbitario normal, y cuando es menor de 16 milímetros sí debemos expandir la órbita, pues a partir de estas medidas vamos a pues tomar una conducta quirúrgica específica. Y las cirugías complementarias que se asocian antes de colocar el expansor para tratar de abrir el espacio lo más posible, por lo general son la cantotomía y la cantólisis. Podemos en algunos casos colocar injerto de mucosa oral para reformar los fondos de saco y correcciones de las patologías palpebrales que puedan coexistir como tosis, ectropion o entropion. Luego pasamos entonces a los expansores, cuyo objetivo es estimular el crecimiento adecuado de la órbita. Esto va a depender siempre de la edad del paciente y del volumen y contenido orbitario que vamos a evaluar previamente por medio del examen físico y de los exámenes paraclínicos, y siempre debemos tener en cuenta que el tratamiento debe ser precoz y el manejo y el enfoque debe ser multidisciplinario. Contamos entonces con conformadores rígidos, que se trata de expansores provisionales de material aclínico, que en los casos de anoftalmo son como estos que podemos ver acá, que son parecidos a una esfera con un satélite que permite insertarlo y extraerlo de forma fácil. Y cuando hablamos de microftalmia, lo que vamos a utilizar entonces son conformadores cóncavo convexos a modo de cascarilla, como los que podemos ver acá. Y siempre pues el ocularista encargado de pues hacer el conformador va a tomar una impresión de cera de la cavidad orbitaria para realizar un conformador a la medida. Luego tenemos las prótesis oculares, que son dispositivos artificiales fabricados por lo general de polimetilmetacrilato, que es un material biocompatible. Su finalidad es una corrección estética, anatómica, funcional y hasta psicológica para estos pacientes. Y los requisitos del material que se vaya a utilizar para la fabricación de esta prótesis es que no debe ser tóxico, debe ser fácil de manipular, retocar y reparar, debe ser poco pesado y debe pues permitir, por supuesto, una estética adecuada en el paciente. Y las funciones de esta prótesis son pues mantener, por supuesto, una estética y movilidad adecuada, debe tener una máxima adaptación a los tejidos intraorbitarios, debe pues permitir el mantenimiento del parpadeo y el tono muscular, debe promover el crecimiento y desarrollo de los huesos orbitarios y de la conjuntiva, evitar la retracción de los tejidos y pues por supuesto funciona como protección ante cualquier cuerpo extraño que pueda incidir sobre los tejidos intraorbitarios. Luego tenemos otros métodos de expansión que pueden ser estáticos o dinámicos. Cuando hablamos de los estáticos, hablamos de los implantes que pues se insertan en la cavidad orbitaria y no cambian de volumen, y de los dinámicos cuyo volumen aumenta y puede ser aumentado estimulando el crecimiento de la órbita a medida que el paciente pues va avanzando en edad. Y otros métodos de expansión, pues hablando específicamente de los métodos dinámicos, son el injerto dermograso, que se trata de un injerto de grasa encima de una dermis suturada específicamente en los músculos rectos, de balones inflables que se van a pues insertar en el espacio superióstico y que posteriormente va a colocarse dentro de él solución salina para expandirlo. Hablamos de los expansores hidrofílicos que son insertados por medio de una pequeña incisión y luego de insertados se expanden. Hablamos de los implantes de hidrogel, que también pues tienen básicamente el mismo principio, pero están suturados en este caso la cavidad conjuntival y luego se reemplaza por otro de un tamaño superior, y contamos con procedimientos como la osteotomía orbitaria, la cual pues básicamente se trata de rebajar, en este caso de anoftalmo, de microftalmo, el reborde orbitario lateral por medio, por ejemplo, de fresado para pues expandir la cavidad orbitaria y posteriormente a esto expandir el socket con mucosa oral para crear el espacio orbitario suficiente y colocar posteriormente un expansor en él. Todo esto en pro de promover el crecimiento o el crecimiento normal de la órbita de este paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, María. De verdad que un buen resumen. Un tema difícil,
Gracias a Dios que no es tan frecuente, pero es a veces un poco difícil y complicado estos pacientes manejarlos aquí en el país. Yo te quería preguntar, ¿averiguaste dónde puede uno referir estos pacientes aquí en el país? ¿Quién puede hacer el estudio genético? ¿Quién los puede guiar y orientar en ese aspecto? Doc, la verdad es que creo que ahorita actualmente en el país no se están haciendo estudios tipo de cariotipo molecular, porque hay una institución que lo estaba haciendo en algún momento, pero creo que actualmente no lo están haciendo. De todas formas, sí, no he averiguado puntualmente eso, pero tengo que averiguarlo y quedo pendiente de decirlo para la próxima clase porque pues hay que saber en dónde o a dónde referir los pacientes para el estudio genético. Eso se hacía en el IBI. En el IBIC, Y ajá, en el Junquito. en experimental había un departamento de genética, pero no sé si eso está funcionando. Bueno, sería interesante que buscaran la información Sí. y pues tener eso. En el IBI, yo recuerdo en el IBI que se hacía el estudio de Sí, pero ahorita de repente a nivel de privado pudiera haber algún centro que se dedique a eso y sería interesante pues tener esa información para replicarla, ¿no? Es importante. Yo creo, doctora, que son pruebas que se mandan a Estados Unidos o son laboratorios específicos que tienen alianzas, por ejemplo, con clínicas y que se mandan directamente a Estados Unidos. Obviamente tienen un precio bastante elevado, pero creo que ellos son los que se están encargando de los estudios genéticos ahorita. De todas formas, voy a confirmar esa información y se la hago llegar en la próxima clase para tenerlo. Pues. Vale. Yo quería mencionar algo también, y es que también es importante que se mencione que en los pacientes con microoftalmo, una de las cirugías que hacemos con frecuencia es el recubrimiento conjuntival, porque estos pacientes a veces su córnea no permite la adaptación de una buena prótesis, y estos son pacientes que con su ojito y una buena prótesis ocular logran la expansión orbital. Entonces es importante que la gente pues, que lo manejen, que eso también es otro procedimiento que ayuda mucho en esta patología. Yo creo que en el anostalmo, que creo yo el manejo más complicado, puesto que son pacientes con una patología más difícil, hay que tener un orden. Y el orden va primero evaluar la parte de párpados, ¿okay? Que es donde nosotros vamos a actuar de primera instancia. Hay veces hay párpados que no permiten ni siquiera colocar un expansor. Hay una microblefaria y entonces a veces estos pacientes hay que empezar por abrir los párpados. En segundo lugar, los cantos. El canto ofrece muchas veces resistencia a introducir cualquier expansor y es el segundo lugar donde debemos trabajar para expandir estos pacienticos. En tercer lugar están los fondos de sacos, que a veces puedes tener párpados y canto, pero no tiene fondo de saco. Entonces es el tercer sitio donde vamos a actuar para reformar esos fondos de saco o el socket. Y por supuesto, en última instancia tenemos los implantes que ya una vez conseguido todo esto que les estoy diciendo, entonces ya vendría el tipo de implante que a nosotros nos va muy bien en estos pacienticos cuando hacemos la tomografía, ubicamos dónde están los músculos extraoculares, si es que los hay, y tratamos de unir los músculos extraoculares al implante. Entonces estos son pacientes que a la larga o cuando crezcan, pues van a tener algo de movilidad en esa órbita que ayuda muchísimo desde el punto de vista funcional a estos pacientes. No sé si Sofi quiere agregar algo más. No, yo creo que eso es lo más importante, que tenemos que estar seguros en el aspecto multidisciplinario. Cuando son esos síndromes, hay que estar con el maxilofacial, con el neurocirujano, con la gente de otorrino para poderlos tratar. Y en esos síndromes que afortunadamente no son tan frecuentes. Pero en los casos de microoftalmo, como se dice, evaluar hasta el punto de funcionalidad. Hay pacientes con un microoftalmo con un ojito que aunque sea de 20/400 y ese le puede funcionar un tiempo hasta que decidamos hacerle un recubrimiento. Y el recubrimiento conjuntival es la panacea en estos niños, ponerle viscoso conformador y eso le sirve y su prótesis y le va expandiendo su cavidad sin ningún problema.
cuando son muy pequeñas hay que hacer esos pasos como hemos dicho. Primero los párpados, cantotomía, fondos de saco, y después colocar los expansores que son a presión y se van aumentando gradualmente a medida que va aumentando la cavidad. Se les coloca y se van cambiando periódicamente hasta que tengamos unos fondos de saco y una cavidad que acepte una prótesis perfectamente. Cierto que Beatriz González tiene muy buena experiencia con estos expansores y con la... Beatriz no está aquí ahorita. Bueno, pero yo sepan que Beatriz... sabes que ella presentó también en el Congreso con una serie, una clase en la parte de anostalmia de sus expansores, pero está ahorita de viaje. Bueno, pero para que también es otra información que tenemos a mano para los pacientes, porque ella trabaja tempranamente, maneja muchos niños, muchos lactantes, y de verdad que creo que tiene más experiencia que el señor Antelo, ¿no? En ese aspecto, creo que tiene una mayor casuística. Entonces, bueno... Y eso es una cosa que tenemos que correr la voz, que mientras más precoz esos niños sean enviados a un protecista, muchísimos mejores resultados. Es algo que entre los pediatras y los que los ven al principio, tienen que saber que esos niños deben ser enviados precozmente. Vale. Bueno, si hay alguien que tiene alguna duda. La doctora Cecilia y la doctora Lislet están diciendo que en el IBIC o en la clínica El Ávila. Voy a preguntar a la clínica El Ávila en la parte de genética, que creo que sí son pues asociaciones con laboratorios internacionales, pues. Pero voy a preguntar y la clase que viene doy esa información. Ok, sería bueno para tenerlo de backup. Es importante. Seguro. Vale. Bueno, excelente, María, chévere.